Hoy vamos a abordar una cuestión que está en el centro de la actualidad internacional, pero que casi nunca se plantea en estos términos. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en Oriente Medio y qué sentido tienen las guerras que estamos viendo desde octubre de 2023? Porque si uno observa los hechos de forma aislada, Gaza, Líbano, Siria, los ataques en el Mar Rojo o la confrontación con Irán, puede tener la impresión de que se trata de conflictos distintos sin una conexión clara entre sí. Pero si se analiza el conjunto, lo que aparece es otra cosa muy diferente, una dinámica estratégica que atraviesa toda la región y que está modificando el equilibrio de poder en Oriente Medio. En este programa vamos a intentar responder a una pregunta muy concreta: si esta sucesión de guerras responde únicamente a una lógica reactiva o si forma parte de un proceso de largo recorrido vinculado a la evolución histórica del Estado de Israel y a su posición en el sistema regional. Para hacerlo, vamos a recorrer una secuencia que comienza en 1948 con la creación del Estado de Israel, continúa con las guerras árabes e israelíes y la ruptura. Hoy vamos a abordar una cuestión que está en el centro de la actualidad internacional, pero que casi nunca se plantea en estos términos. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en Oriente Medio y qué sentido tienen las guerras que estamos viendo desde octubre de 2023? Porque si uno observa los hechos de forma aislada, Gaza, Líbano, Siria, los ataques en el Mar Rojo o la confrontación con Irán, pueden tener la impresión de que se trata de conflictos distintos, sin una conexión clara entre sí. Pero si se analiza el conjunto, lo que aparece es otra cosa muy diferente, una dinámica estratégica que atraviesa toda la región y que está modificando el equilibrio de poder en Oriente Medio. En este programa vamos a intentar responder a una pregunta muy concreta: si esta sucesión de guerras responde únicamente a una lógica reactiva o si forma parte de un proceso de largo recorrido vinculado a la evolución histórica del Estado de Israel y a su posición en el sistema regional. Para hacerlo, vamos a recorrer una secuencia que comienza en 1948 con la creación del Estado de Israel, continúa con las guerras árabe-israelíes, la ruptura del sistema árabe tras Camp David, el desplazamiento del conflicto hacia Irán y la construcción de lo que se ha denominado el eje de la resistencia, y llega hasta la fase actual abierta tras el 7 de octubre de 2023. Este recorrido nos permitirá situar en su contexto la confrontación actual y plantear el papel que juega cada uno de los actores implicados, incluyendo la posición de Estados Unidos, que en esta crisis aparece con una lógica distinta a la de Israel. Pero además, hay un elemento que suele quedar fuera de los análisis estrictamente geopolíticos y que sin embargo aparece una y otra vez en el trasfondo del conflicto: la existencia de una interpretación histórica y religiosa que conecta la política contemporánea con tradiciones mucho más antiguas de carácter apocalíptico, milenarista y probablemente escatológico. A lo largo del programa vamos a ver cómo esa dimensión presente en determinados sectores del sionismo religioso y en el mundo del sionismo cristiano en Estados Unidos se entrecruza con los procesos políticos y militares actuales, y todo ello nos lleva a la pregunta final que atraviesa este análisis: si estamos ante una guerra más en Oriente Medio o ante una transformación de mayor alcance que podría redefinir el equilibrio de poder en la región en las próximas décadas. Vamos a verlo. Vivimos rodeados de ruido, de velocidad y de pantallas que ciegan. Hemos aprendido a movernos sin rumbo, a trabajar por inercia, a hablar sin decir nada. La ciudad ha reemplazado el silencio por la distracción y la vida sencilla por el consumo. El hombre se ha vuelto una sombra que corre detrás de una meta que ya no existe. Hace un siglo, Alexis Carrel lo advirtió: el progreso ha hecho al hombre poderoso, pero no sabio ni feliz.
La incógnita del hombre es una llamada a despertar, a mirar lo que somos antes de que la técnica decida por nosotros. Spengler lo anticipó cuando escribió que cuando el alma creadora se agota y su impulso vital se solidifica en técnica, dinero y organización, deviene la decadencia de la sociedad y del hombre. Porque aún hay esperanza si el hombre vuelve a conocerse a sí mismo. La incógnita del hombre de Alexis Carrel, con introducción de Francisco José Fernández Cruz Sequera y un anexo con los comentarios de Jacques de Maillet. A la venta en Amazon. Bueno, pues la idea está clarísima. Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, pues Israel viene combatiendo simultáneamente en varios frentes, desde Gaza hasta el Líbano y desde Siria pues hasta la confrontación directa con Irán. Y en esos múltiples frentes, lógicamente, tenemos lugares fundamentales como son los hutíes, las milicias proiraníes de Irán, los hutíes, como he dicho, en el Yemen, Hezbollah en el Líbano, las milicias que se encontraban en Siria. Y evidentemente todo esto forma parte son distintos frentes de un mismo teatro de operaciones. Y esta gente, en estos momentos, los dirigentes israelíes han llegado a hablar de hasta estos 7 frentes activos de guerra, pero ante esta situación surge siempre una pregunta, que muchas veces algunas personas las mencionan en el chat, o mencionan el concepto en el chat, sin muchas veces conocer exactamente su origen. Otras personas lo ven y tampoco terminan de entenderlo, pero no reparan en ello. Y es que la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto se trata de una nueva fase de un conflicto regional, o sencillamente estamos asistiendo pues a una transformación mucho más profunda del equilibrio de poder en la región, instaurando un nuevo poder hegemónico regional de contenido y significado en ocasiones global. Piensen ustedes lo que significa la tierra de Israel, llamada así por algunos, para el conjunto de millones de creyentes judíos, musulmanes y cristianos por todo el mundo. Para todos no hay un pedrusco de por allí, ni una higuera en la que no haya un cartel que ponga aquí se sentó Jesús, pues aquí estuvo San Pedro, pues por aquí pasó el profeta Elías, pues desde aquí subió Mahoma a los cielos. Aquello está lleno. Y dentro de toda ese cruce de identidades desde distintas razas, desde distintas versiones de un mismo credo, que es el credo abrámico, que tiene versiones musulmana, judía y cristiana, que a su vez tienen distintas formas de ser interpretadas, pero que forman una única unidad. Pues dentro de todo este jardín en el que vemos intereses energéticos, definición de fronteras políticas, herencias de delimitación de fronteras, 1000 cosas. Pues sí, en todo este debate y en todo este cruce de caminos aparece frecuentemente una expresión que está cargada de un significado histórico y religioso fundamental. Es el Gran Israel, el Erez Israel. Para unos es sencillamente una acusación conspiranoica política, para otros es pues un concepto ideológico funcional a los intereses sionistas, porque ya saben ustedes, Adolf Eichmann también era sionista, y todos son sionistas, hasaro, nazi, fascistas, es decir, cuando ese es siempre digo que ese tipo de gente es el eslabón perdido que Darwin nunca encontró entre el mono y el hombre, y no lo encontró por la sencilla razón de que estos están más para el lado del mono que para el lado del hombre. Y ahí, evidentemente, pues nos encontramos en esta idea del Gran Israel, del Erez Israel, una interpretación religiosa que está vinculada a la tradición bíblica.
Hace unos días, Donald Trump, sentado en la mesa del despacho Oval de la Casa Blanca, una vez más, porque no era la primera, se encontraba rodeado de pastores evangélicos que, depositando sus manos sobre él, imploraban la bendición del Señor de Israel sobre el presidente de los Estados Unidos. Lo sorprendente no es que eso ocurriese, eso ha ocurrido más veces. Lo sorprendente es que lo destacasen en los medios de comunicación como un hecho extraordinario. No tiene nada de extraordinario. Los Estados Unidos son una nación con un fundamentalismo religioso en su propio origen indiscutible, como demuestro tanto en los amantes del fin del mundo como en los amantes del apocalipsis. Y en consecuencia, esa visión del mundo apocalíptica, milenarista, mesiánica, salvífica, tiene una importancia capital. Obviamente, todos estos temas arrancan en una tradición, que es la tradición bíblica, pero no en la tradición bíblica esa forma tan curiosa que tuvieron. Les invito a que lean a Antonio Piñero, por ejemplo, para entender no la versión de historia sagrada, que suele ser una manipulación hecha para acomodar la victoria de una de las sectas del judaísmo sobre las demás que también creían cosas parecidas, los nicenos, y se centren en la arqueología bíblica y se centren en la historia, en lo que podemos constatar como un hecho cierto, y no en las interpolaciones interesadas de cualquier copista del siglo V. Dentro de todo esto, en este origen, en estos textos antiguos, en el núcleo esencial duro del origen del credo abrámico, está el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis aparece la promesa que Dios, esa es otra expresión muy curiosa, porque ¿en qué parte de la Biblia hablamos de Dios? No, hablamos de otra cosa. Hablamos de un innombrable al que los judíos se refieren con una especie como de acrónimo, o se refieren como Elohim, pero en realidad podemos abreviar como Yahvé. Pues Yahvé le hace una promesa a Abraham que es la de entregar a su descendencia una tierra que se extendería desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, en Génesis 15-18. Además, una de las argumentaciones y fundamentos que se alegan para la propiedad de esa tierra por Israel es que, conforme al derecho del momento de Abraham compró la tierra para su esposa, al momento de ser enterrada. El texto bíblico lo que afirma es lo siguiente: en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y una formulación muy parecida aparece más adelante cuando se menciona la entrega de la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham, Génesis 17:8, y estas referencias han permanecido durante siglos en el ámbito de la religión, de la memoria cultural del pueblo judío y de la memoria cultural de las sectas derivadas del judaísmo, que son el cristianismo y el islam, que de alguna manera todas han reinterpretado a su manera estos hechos, desde el punto de vista de los nicenos, también llamados católicos, reinterpretando que la nueva alianza del rabino Yeshua significa que el nuevo Israel es la Iglesia. Todo esto que luego ha sido revocado por parte de los sionistas cristianos evangélicos que dicen que no, que el papel preponderante le corresponde a Israel, pleitos entre gente del mismo grupo, todos ellos seguidores y descendientes de Abraham, todos ellos creyentes en el Dios de Abraham, pues le han dado una traducción política directa. La situación comienza a cambiar con la aparición del sionismo. El sionismo aparece, en la protohistoria del sionismo aparece en el siglo XVI. Todo el cuento que cuenta la izquierda es, como todas las cosas que dice la gente de izquierdas, mentira. Cuando tú te haces de izquierdas como cuando te haces de derechas, pues sencillamente son dos formas de hemiplegia moral, que decía Ortega y Gasset en el prólogo a la edición francesa del año 42 de La rebelión de las masas.
es una limitación, porque es sencillamente introducir un sesgo definido en la aproximación a cualquier realidad. Por lo tanto, ser de derechas o ser de izquierdas es definirse como un ser limitado y definirse además como un ser de entendimiento corto, y por lo tanto además eso te permite calificar lo de que hacen unos como crímenes y lo que hacen otros como sacrificios, y evidentemente desposeer de su naturaleza las cosas, es decir, lo que significa la palabra pervertirlas en su acepción literal, apartar de su naturaleza. Este tipo de trampantojos, partiendo de las fes abrámicas, de las cuales dos, las sectas, se definen como universalistas y susceptibles de ser impuestas por amor de Dios a garrotazos si hace falta, yihad, cruzada, lo han hecho siempre, ambas, pues es lo que se ha traducido como lo que se ha proyectado como la traducción política de la promesa bíblica. De repente entienden que hay que llevar la verdad y la fe y la buena nueva, sea esta cual sea, del profeta que quieran ustedes. De hecho, hay una cosa que es muy curiosa, porque dentro de los inventos, por ejemplo, de la secta cristiana, se dice que Jesús, el rabino Yeshua, fundó la iglesia. Bueno, eso es falso. Yeshua nunca fue cristiano, cosa curiosa. Es más, el Christos es una idea puramente griega, de esa contaminación helenística del momento. A quien todas estas cosas le interesen, le invito a que lea Los amantes del fin del mundo y Los amantes del apocalipsis. Por supuesto, podríamos seguir con Antonio Piñero, con Javier Solís, con Montserrat Ferrandis y con tantos y tantos otros estudiosos que desde la historia nos dan una visión ajustada al hecho objetivo y no a la interpretación sesgada. Por lo tanto, toda esta visión del sionismo, la idea de que para que se cumplan las profecías bíblicas se produce con el retorno a una lectura, al literalismo de la Biblia, a la lectura literal de la Biblia que se produce con la aparición del sionismo y del protestantismo, y concretamente con un abogado de origen irlandés que allá por el siglo XVI se le empezó a ocurrir que sería una magnífica idea que el pueblo de nuestro Señor volviera a la tierra prometida. Esa idea, andando el tiempo, tuvo distintas elaboraciones hasta que finalmente pasa del mundo cristiano, que es donde se origina. El sionismo no tiene origen en el mundo judío, sino en el mundo cristiano, y pasa al mundo judío. Pero pasa al mundo judío, quien quiera leer estos libros se sorprenderá, como un hecho muy propio y típico de los acontecimientos del siglo XIX. Ahí es donde aparece, para recoger todo lo que habían hecho los cristianos durante 400 años, el libro El Estado Judío y Theodor Herzl. Antes había estado Buber y otros muchos. A partir de ahí es cuando surge la idea que se concreta tras un holocausto el 14 de mayo de 1948 en el Estado de Israel. ¿Por qué digo tras un holocausto? Porque la palabra holocausto, pueden buscarlos ustedes en el diccionario, significa literalmente sacrificio a Dios. Por lo tanto, si hablamos de genocidio, estaríamos hablando de un hecho humano, de un delito conforme a las leyes actuales del derecho internacional, o estaríamos hablando de un fenómeno pues que no sería muy distinto de cualquier otra matanza más o menos masiva, con independencia de, decía Robert Michels, si no recuerdo mal, que una cosa que no es... vamos a ver, si una cosa es cierta en sus efectos, a todos los efectos es cierta. Es irrelevante las opiniones que ustedes tengan sobre los acontecimientos del siglo XX, porque lo único que importa es la consecuencia que esos hechos tienen y, evidentemente, la narración que se tiene establecida oficialmente y legalmente de los hechos acontecidos es la que es. Por lo tanto, como esa es la que resulta operativa en el terreno de lo político para motivar el sacrificio fundacional que da lugar al Estado de Israel y a que se concrete en ese momento la Declaración Balfour, esa carta que escribe Lord Balfour al barón de Rothschild, que ya saben ustedes que no hay que mencionarlo porque si no sería conspiranoico, pues es en la que se le dice que Su Majestad la Reina
aprueba la idea de crear un hogar nacional para el pueblo judío en la antigua tierra de Israel. El 14 de mayo del año 48, David Ben Gurión proclama en Tel Aviv el nacimiento del nuevo Estado de Israel. Y se produce lo que para unos es la Nakba y para otros es la guerra de la independencia. Y a partir de ahí el sionismo se presenta principalmente como un movimiento político y nacional destinado a garantizar la existencia de un Estado judío tras siglos de diáspora y de persecuciones. Lo de la diáspora y las persecuciones ya de por sí es una interpretación que se suele dar siempre como cierta, como algo que está hecho, pero la dispersión del pueblo judío es muy anterior a la destrucción de Jerusalén del año 70, ya aparece en los tiempos del exilio en Babilonia, se han advertido restos arqueológicos incluso de comunidades judías en la antigua China, algún rastro, es decir, que nos hemos encontrado puestos y pequeñas comunidades judías desde la península ibérica hasta China, recorriendo todo ese arco geográfico, y a partir de ahí esta definición ha sido corregida por las declaraciones de la ONU, que ha calificado al sionismo como una doctrina racista, no en el sentido raciológico de ciencia racial, sino en el sentido de prejuicio racial y doctrina de odio, y que evidentemente no ha sido aceptada, y que se puede ser sionista por mucho que diga la ONU, pero no se podría ser otras cosas, con lo cual vemos que hay una cierta diferencia de trato. A partir de ahí, en ese momento, nos encontramos con una realidad. Ha aparecido un Estado en condiciones muy precarias en el año 48 como una cuña en el interior de un territorio que había estado habitualmente poblado por personas de origen semítico, en su mayoría de origen de religión musulmana, pero que también había habido siempre también población de origen judío, y de hecho todas las compras de terrenos que inicialmente se hicieron a partir del siglo XIX permitieron asentar allí a muchas familias. Eso es que se había desarrollado también a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, y por lo tanto había una relativa existencia de personas de las distintas sectas y de la matriz judía en Oriente Medio. A partir de ahí, el momento decisivo que transforma el significado político de la tierra llega 2 décadas después. Hasta los años 60 la idea de un sacrificio a Dios no se conmemora ni se celebra. A partir de ahí sí. Durante 20 años algunas cosas no se tienen en cuenta como un hecho religioso operativo, pero luego sí se tienen en cuenta esos acontecimientos que ocurrieron supuestamente en Europa a partir de cierto momento. Bien, pues a partir de ahí, cuando Israel nace en un contexto de potencias vecinas, tras el proceso de descolonización por parte de Francia y del Reino Unido, potencias dominantes en Oriente Medio, que bajo un título u otro detentaban esa visión colonialista del mundo en la región, y llegamos a se producen los acontecimientos, el último intento neocolonialista de Francia y del Reino Unido, que fue la toma de Suez, que Eisenhower la hizo fracasar y la condenó en la ONU, y a partir de ahí esta combinación de Israel al poco 5 o 6 años después de nacer, junto con el Reino Unido y Francia, ¿por qué será estos dos países?, fracasó, y ahí Israel entendió que cualquier proyecto político que iniciase en lo sucesivo necesariamente tenía que contar con el apoyo de Estados Unidos. En la década siguiente hay otro momento decisivo. La política de Israel van tomando conciencia de esa realidad. Durante esa década se dedican a asentar el Estado, a asentar el modelo económico de ese Estado, y encontramos que el momento decisivo que transforma el significado político de esta tierra llega con la Guerra de los 6 días, que tuvo lugar entre el día 5 y el día 10 de junio del 67. En apenas 6 días, Israel derrotó a Egipto, Jordania y a Siria. Pasó a controlar Jerusalén Este, que teóricamente no podía, porque Jerusalén tenía que permanecer como una capital
que debería ser la capital religiosa de las creencias abrámicas, judía, musulmana y cristiana. Aprovechando que la cosa no iba mal, se hicieron también con Cisjordania, territorio que hasta ese momento no controlaban, ocuparon la Franja de Gaza, el Sinaí de Egipto hasta el Nilo y los llamados Altos del Golán, que tenían un interés especial, entre otras cosas, por la cuestión del agua, pero que pertenecían a Siria. Aquella victoria militar alteró completamente el mapa estratégico de Oriente Medio, pero para determinados sectores del sionismo religioso se interpretó como el inicio de la restauración histórica propia de las promesas bíblicas. Y ahí es donde se dan cuenta, en el 67, que hay un conjunto de personas en los Estados Unidos que no intervienen en política, pero que son completamente afines a Israel. Y desde una perspectiva del Israel bíblico, no desde un Israel político. Cuando hablamos de Israel, no es lo mismo hablar de israelíes que de israelitas. Cuando hablamos de israelitas, hablamos de los miembros del Israel antiguo histórico. Cuando hablamos de israelíes, lo hacemos del nuevo Estado de Israel. En todo esto surge mucha polémica porque hay un permanente empeño por parte de adversarios del sionismo y de partidarios del sionismo de disociar sionismo y religión judía. Bien, es imposible. Eso no se puede hacer. Porque en el propio origen del nacimiento del sionismo está la cuestión religiosa. Por lo tanto, todos estos cuentecillos que gente de izquierdas trotskista, que con libros como La invención del pueblo judío, que no es ni más ni menos que una continuación de la 13ª tribu de Koestler, es decir, libros que no tienen, bueno, a la gente de izquierdas le viene muy bien porque le permite posicionarse frente a Israel y frente a la existencia del Estado de Israel, intentando eludir la acusación de antisemitismo. Y evidentemente les resulta muy funcional. No, es que los sionistas son nazis y son fascistas y yo estoy contra el fascismo. Y claro, como estás contra el fascismo, pues te inventas un cuentecillo. No me voy a detener mucho en esto, pero es una de las mentiras y de las manipulaciones más burdas que se hayan podido inventar. El caso es que a partir de ahí, aquella victoria militar, como les digo, les llevó a ese convencimiento y es cuando empiezan a invertir dinero en la movilización de todos los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos son una fuerza que no se expresa en política, que se expresa en la vida privada y por lo tanto tienen que traducirse en votos. Empiezan, como diría por aquí nuestro querido Fermín Trujillo, a echarle billetes a la cosa. Y cuando le echan billetes aparece Jimmy Carter como primer presidente de los Estados Unidos, que es un cristiano renacido. Surgen movimientos que defienden, lógicamente, que todos esos territorios que han ocupado forman parte inseparable de la tierra histórica de Israel. Y ahora ya cuando nos vemos a esos movimientos, la pregunta que yo hago es, entonces, ¿cómo defiendes que no hay que es que el actual Israel es distinto del Israel histórico, que sí, que no? Porque en todo esto, si tienes conocimiento de cómo es muy fácil de entender. Pero hay tanto ruido y tanta propaganda y tantas mentiras asentadas sobre el terreno que cualquier persona que se quiera aproximar tiene serias dificultades. Y si se mueve por las redes sociales con listillos de medio pelo que te hablan de los hazaros, pues entonces ya apaga y vámonos. Si te das con gente, con insolventes intelectuales que te dicen que son 7 veces semitas, pues ya dices, venga, déjalo, tómate algo, vete al cine, porque precisamente en algunas zonas de Oriente Medio, zona de Líbano, por ejemplo, lo que más abundan son descendientes de antiguos griegos, ¿no? Por ejemplo, mezclados con otras cosas, cierto, pero dices, bueno, mira, de acuerdo, te compro lo de semita, que es una calificación lingüística y no étnica ni biológica. Y a partir de ahí vamos viendo que que surgen unos movimientos que defienden esa continuidad histórica entre el Israel bíblico
y el Israel histórico actual. Uno de ellos, perdónenme que es que esto se ha reiniciado para variar, fastidiando que yo pueda trabajar con ustedes bien. Uno de estos movimientos, uno de los más influyentes, fue el Gus Emunim, que fue fundado en 1974, inspirado en las enseñanzas del rabino Tzvi Yehuda Koch, que es el que promovió activamente, de forma muy militante, la colonización judía en Cisjordania, basándose en una interpretación religiosa de la presencia israelí en esos territorios. Cuando algún judío les diga a ustedes que no tiene nada que ver ser israelí con ser judío, porque en Israel hay árabes y cristianos que tienen nacionalidad israelí, pues usted se remite al rabino y a este movimiento y le tapa la boca. Porque dices, bueno, entonces, ¿qué contradicción vivís tan grande, no? Entonces, en este momento, esa interpretación religiosa es lo que justifica la presencia israelí en estos territorios y concretamente en Cisjordania. Y desde ese momento el sionismo religioso ha ido ganando peso dentro de la política israelí y ha contribuido, igual que el fundamentalismo y el integrismo religioso. Algunos se basan, por ejemplo, como siempre, en elecciones interesadas. Te aparecen dos tipos con tirabuzones en una manifestación antisionista de los Naturei Kartai y dices, ¿ves? Para que veas que todos no opinan igual. Aquí están los que tienen la verdad. Bueno, los Naturei Kartai son algo así como un detalle, como la guinda de la tarta. Es decir, no pintan nada y son 4. ¿De acuerdo? Ni tienen ningún tipo de preeminencia dentro de Israel. Al contrario, como tampoco lo tienen los que, significándose como judíos religiosos, asumen que el rabino Yeshua ben Yosef era el Mesías. Por aquel tiempo del rabino Yeshua había 30 y tantos tipos que se proclamaban Mesías, curiosamente. Ahí lo dejo. Lo cierto es que en este momento, desde el sionismo religioso que existe y que es la base del que dice que no lo es, pues ha ganado muchísimo peso dentro de la política israelí. Ahí han aparecido figuras como la de Smotrich o la de Ben Gvir en tiempos modernos, que son los que han contribuido a mantener vivo el debate sobre el significado territorial de Eretz Israel, que es una expresión hebrea que literalmente lo que significa es tierra de Israel. En la tradición judía designa a este territorio bíblico definido en el Génesis 15, que está asociado al pueblo judío por mandato divino. En una visión puramente contractualista. Recuerden ustedes que si se considera propietario, no solamente es porque Dios se lo reservase, sino porque Abraham pagó. En toda la base religiosa judía siempre aparece la idea de concierto de voluntades y acuerdo. De hecho, la palabra Israel significa el que lucha con Dios, pero en el doble significado de luchar con, codo a codo, y luchar con, es decir, contra Dios. Siempre hay una relación contractual y por lo tanto de concurrencia de partes en la celebración del contrato en la visión del pueblo judío con su Dios. Esta interpretación religiosa de la historia de Israel tiene un eco además fuera del propio judaísmo muy importante. Como les digo, una vez que Israel empieza a invertir en Estados Unidos en las décadas del 70 y del 80, pues surge una corriente que es la que conocemos como sionismo cristiano, que ya se presenta con Jerry Falwell cuando aparece allí en la Casa Blanca con Reagan para interpretar los acontecimientos históricos que se producían en política exterior desde la perspectiva del cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Ahí se lo dejo. El Apocalipsis es ese libro atribuido a San Juan, que supuestamente, según dicen, se escribió en la isla de Patmos, pero que según algunos estudiosos, pues tiene como mínimo 5 manos para escribirlo. El caso es que para esta gente eso es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y lo mismo le ocurre a Pat Robertson, que son los que interpretan el regreso del pueblo judío a la tierra bíblica como parte de un proceso histórico providencialista que está relacionado con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es decir,
con el cumplimiento de la parusía, con el cumplimiento del regreso del Mesías, con el reino de los 1000 años, con la bestia, con la batalla del Armagedón, con Gog, con Magog, que por cierto se han identificado como seres, como naciones y como movimientos, porque total, esto es como... Toda esta gente normalmente es marxiana, que no marxista. Karl Marx dio lugar al marxismo, Groucho Marx dio lugar al marxianismo. Es decir, estas son mis ideas, pero si no le gusta tengo otras, no se preocupe. Y entonces, como lógicamente han ido cambiando, han hecho lo de jugar al trile se les da de vicio, lean los libros que he ido escribiendo para que se enteren de cómo funciona. Pues a partir de ahí, la idea del Gran Israel pues cala en todo Estados Unidos. Y ahí, junto con la conformación definitiva de organizaciones, que ya existían algunas y que se crean otras, de apoyo a Israel, de apoyo político, de apoyo cultural, de apoyo financiero, de apoyo militar, que condicionan y determinan la política de Estados Unidos ya de forma definitiva. En el salto a la altura de los años, una cosa es que haya una influencia por parte de personas o de grupos, y otra cosa es que esa influencia ya sea determinante no de hechos y acontecimientos concretos, sino de líneas generales de la conducción de un país. Hasta Eisenhower, estos grupos de presión no tenían la capacidad para determinar de forma permanente la política del país. Hasta ese momento influían, empujaban, conseguían, pero no era algo mecánico. A partir de los 70 ya es algo, después de Eisenhower, a partir de los 60 ya es algo mecánico. Incluso ese ataque famoso a un destructor de Estados Unidos por parte de Israel en este periodo de tiempo da pie a entender y nos sirve de barómetro, de termómetro para medir la influencia que tenía ya este lobby entre Estados Unidos. Por lo tanto, vemos que en este momento la idea del Gran Israel ya se sitúa en un terreno donde se cruzan religión, ideología, geopolítica. Para unos es una idea, una aspiración religiosa vinculada a una tradición bíblica, para otros es una interpretación ideológica defendida por sectores del sionismo religioso, como si hubiese uno que no lo fuera. Es más, incluso los que no son religiosos o dicen no serlo, para definir su condición nacional, lo hacen a través de la religión. En Israel no existe separación entre lo religioso y lo político. De hecho, cuando las personas quieren divorciarse, por ejemplo, cosa que allí no se puede uno divorciar como en cualquier otro lugar, te lo tiene que aprobar el tribunal rabínico y tiene que consentir el marido, pero ahí no hablamos de discriminación de la mujer, porque eso lo reservamos para otros cuentecillos. Pues esa realidad es la que aparece como un elemento que nos tiene que obligar a, de alguna manera, describir el poder militar y estratégico de Israel en Oriente Medio a partir de ese instante. La cuestión decisiva, sin embargo, es la siguiente. En las últimas décadas, el equilibrio estratégico de Oriente Medio ha cambiado profundamente. La historia de Israel desde el 48 hasta ahora ha atravesado distintas fases. De ser un estado rodeado de enemigos, amenazado por coaliciones árabes, con la idea de expulsarlos hasta el mar, ha pasado a convertirse en una potencia nuclear y en una de las potencias más sólidas del planeta. Y la pregunta es si estas guerras que hemos ido asistiendo durante los últimos 80 años responden a episodios aislados fruto de la necesidad de la supervivencia, o si son parte de una transformación estratégica geopolítica de mucho mayor alcance, y para eso lógicamente tenemos que entender cómo ha evolucionado la posición geopolítica de Israel desde su fundación. Todo esto tiene un fin, todo esto va conducido hacia la consecución de un objetivo, o tiene Polonia señalado y fijado un objetivo de carácter
político-religioso en orden a su definición territorial? Y miren que Polonia da vueltas. No. ¿Lo tiene Israel? Esa es la pregunta. Entonces, partiendo de ese 14 de mayo de 1948 en el que David Ben Gurión proclama en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, ahí termina el mandato británico sobre Palestina, después de un periodo largo de terrorismo, con el Irgun, que lleva incluso a poner una bomba en el Hotel Rey David de Jerusalén y cargarse 300 ingleses. Pues el mismo día que se proclama la independencia comienza la primera guerra entre los judíos y los musulmanes del lugar. Decir árabes, discutible, porque ya hemos visto que en Irán, por ejemplo, hay gente árabe y gente que no lo es. Hay azeríes. Ya hemos visto que en el Líbano hay gente que es árabe y gente que, aunque se reclamen identitariamente como árabes, en realidad no lo son. Hay una mezcla importante. No es definir a todos como a los turcos selyúcidas como medievales, como árabes, sería también muy discutible, los pueblos túrquicos, más que nada porque no soy así. Por lo tanto, vemos que prefiero casi utilizar la confrontación desde la perspectiva, si se quiere, religiosa, porque la nacional tampoco me gusta mucho, porque la nacional, esas rayitas dibujadas en los mapas tan rectas que hacían los ingleses y los franceses, no siempre coincidían con realidades nacionales, étnicas o religiosas. Bien, en aquel momento la guerra comienza contra Egipto, contra Siria, contra Jordania, contra Irak y contra el Líbano. Intervienen todos con la intención de exterminar y destruir ese incipiente nuevo Estado judío. ¿Aquella guerra fue una guerra de supervivencia para Israel? ¿O sencillamente ellos pretendían la homogeneización del territorio mediante la expulsión de la población que no fuera judía para tener un Estado, como siempre ha ocurrido en la historia, que tuviese pues esa idea de una espada, una fe, un rey, ¿no? Esa idea de otros lo definieron de otra manera, un pueblo, un jefe, un imperio, ¿no? Pues entonces vemos que esta misma idea es la que se mantenía allí, la homogeneidad de la población. Y ahí surge la idea de exterminio que manejan los palestinos con la expresión de la Nakba, el gran desastre. El conflicto terminó en 1949 con los acuerdos de armisticio que establecieron las llamadas líneas de armisticio o líneas verdes y marcan las fronteras de facto de Israel durante las 2 décadas siguientes. A la vista de este evento que termina en el año 49, no hace mucho se reflejó que con la constitución de la nueva República Federal de Alemania, el canciller Konrad Adenauer enuncia el compromiso alemán con la integridad y la existencia del Estado de Israel. A partir de ahí, de forma encubierta, es Alemania quien, con esa intención, financia el programa nuclear israelí. Y creo que en aquel momento se le terminan facilitando a través de distintas entregas una cantidad que ronda los 5.000 millones de dólares de aquel entonces. Y esto financia el programa de desarrollo. Durante esos primeros años, lógicamente, rápidamente Israel se fue a por el arma nuclear precisamente para evitar su desaparición, su extinción. Israel era un Estado más o menos precario que dependía en gran medida del apoyo de la comunidad judía internacional, y la hostilidad de los países árabes vecinos era total. La situación con los palestinos era de conflicto permanente y evidentemente esto hacía que la paz fuera completamente frágil, y a partir de ahí esta situación de enfrentamiento, esta relación adversarial con todo lo que le rodea, es lo que marca la cultura estratégica de Israel. Desde ese momento la cultura de la seguridad del Estado es el eje central de la política israelí. Otros estados no, otros estados la defensa o la seguridad ocupan un plano subordinado, no se sienten amenazados. En el caso de Israel, la percepción de amenaza es una permanente y la memoria del agravio
también, y no me refiero al siglo XX, sino a lo largo de toda la historia. Hay otros lugares del planeta donde siguen reviviendo supuestos agravios. Quien le interese el tema de la permanencia de España en América, que se vaya al mes de agosto y revise los programas o la lista de ideológica, porque tienen una larga explicación. Hoy, sin ir más lejos, el Cantinflas que tenemos de rey ha salido diciendo que durante la conquista ha habido muchos abusos. Y está por decir sí, pero ¿por parte de quién? Oiga, mire usted lo que se quedó allí. ¿Quién abusó de quién? Todo es muy discutible, pero plantearte ahora la ucronía de juzgar con ese presentismo, de juzgar con criterios actuales acontecimientos históricos, es de ser bobo de campeonato. Pero bueno, la gente cultiva eso, el ser bobo de campeonato. Si tú no fueras tonto, no te matarías por la valla, por la cabra y por el abuelo, pero lo haces. Bueno, en esta situación llega la segunda crisis, que se produce con la crisis de Suez del 56, porque en julio de ese año el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser hizo algo imperdonable. ¿Qué se le ocurre? Fíjense ustedes qué tontería. Nacionalizar el canal de Suez. Claro, Gamal Abdel Nasser había tenido en el pasado malas compañías y había tomado nota de algunas cosillas. Le pasa como a la familia de los Assad y al movimiento basista que se extendió desde Siria hasta Irak. Bien, a partir de ahí, esto provoca la respuesta militar de esa triple alianza Reino Unido, Francia e Israel. Reino Unido, el país donde está la City, con todo lo que ello significa, porque la City no es el Reino Unido. Francia, que es el país de Europa con mayor número de residentes judíos, e Israel. Se invade la península de Sinaí con el objetivo declarado. Ahora es que me van a faltar fotos porque quería ponerle mapas y tal, pero ya era tan tarde que no me ha dado tiempo. Con el objetivo de eliminar las bases de la guerrilla palestina y de abrir el estrecho de Tirán a la navegación israelí. Israel logró una victoria militar muy rápida. La presión diplomática de Estados Unidos y de la Unión Soviética obligó a la retirada israelí del Sinaí en 1957. No se fueron del Sinaí porque dijeran no, respetamos la integridad de las fronteras. Se fueron porque no les quedó más narices. Bueno, pues a pesar de la retirada, esto confirmó que el conflicto entre árabes e israelíes se había convertido en uno de los focos centrales de la Guerra Fría. Un escenario más de la guerra entre proxies de las dos grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Pero el verdadero punto de inflexión, como les digo, llega entre el 5 y el 10 de junio del 67 con la Guerra de los 6 días, porque en menos de una semana Israel derrota hay una serie de televisión por ahí, que está muy bien hecha, por cierto, si la quieren ver, no me acuerdo del nombre, que derrotó a Egipto, a Jordania, a Siria y pasa a controlar territorios que multiplicaban y le daban a Israel algo que Israel necesitaba, que es profundidad estratégica. Ocupan Jerusalén, Cisjordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí, los altos del Golán, y de esta manera consiguen tener continuidad territorial, profundidad estratégica y expanden sus fronteras. Esta victoria cambia radicalmente el equilibrio de poder en Oriente Medio. Israel ya no es un pequeño estado que lucha por sobrevivir y pasa a convertirse en la principal potencia militar de Oriente Medio. Al mismo tiempo, la ocupación de Gaza y de Cisjordania transforma el conflicto palestino y abre un nuevo debate político y religioso sobre el significado histórico de Gaza y de Cisjordania. Y el último gran enfrentamiento interestatal se produce en octubre del 73 con la llamada Guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria lanzan un ataque sorpresa contra Israel, precisamente el día de la festividad judía del Yom Kippur, con la idea de recuperar los territorios que habían perdido en el año 67. Los primeros días tuvieron un éxito detrás de otro, lograron avances muy importantes, tanto en el Sinaí como en el Golán, pero tras una movilización general, y ahora ya sí, con el apoyo logístico de Estados Unidos, Israel consigue estabilizar el frente y recupera la iniciativa militar.
Y finalmente la guerra del Yom Kippur termina con un alto el fuego bajo mediación estadounidense y soviética. Esta guerra tuvo consecuencias estratégicas muy profundas, porque Israel logró mantener sus posiciones y el ataque a sorpresa reveló los límites de la superioridad militar de Israel y provocó una crisis interna en el país muy importante. Al mismo tiempo lo que hizo fue abrir ese camino hacia un cambio en la política regional. Se replanteó la cuestión desde su base. Es cuando Egipto inicia un proceso de negociación que termina con los acuerdos de Camp David en el año 78 y finalmente en el Tratado de Paz entre Egipto e Israel que se firmó en el 79, que es el primer acuerdo de paz que existe entre un Estado de Israel y un Estado árabe. Aquí cerramos el ciclo de las grandes guerras árabe-israelíes entre ejércitos estatales. Esta parte de la historia es, digamos, el primer bloque histórico. En ese momento Israel, que empieza como un Estado que apenas tiene posibilidades de sobrevivir, por unas razones o por otras, consigue vadear esos 30 años de historia, cruzar esos 30 años de historia, se convierte en la principal potencia militar de la región y se transforma el conflicto. El conflicto regional deja de ser de forma paulatina un enfrentamiento entre Israel y los estados árabes como hecho central y se sitúa y el conflicto se desplaza hacia otro tipo de actores y hacia otros equilibrios de poder en la región. El conflicto continúa, pero cambia. Cambia su naturaleza, aunque no cambie el conflicto. La guerra de Yom Kippur fue, como les digo, el último gran conflicto árabe-israelí. Y pocos años después, con este cambio de los acuerdos de Camp David, es cuando se produce ese primer cambio estructural, en el 79. Y claro, la salida de Egipto del bloque árabe, del conflicto, es lo que transforma el equilibrio estratégico regional, porque Israel ya no tiene que luchar en dos frentes. Y por lo tanto, hay cerca, piensen ustedes que en aquel momento el ejército egipcio tenía cerca de 1 millón de soldados a su disposición. Y había sido el principal adversario militar de Israel desde el 48. Traducido al cristiano quiere decir que Israel se ha quitado de en medio al núcleo duro de sus enemigos. Lógicamente, como en el 79 se elimina la posibilidad de una guerra convencional a gran escala entre Israel y los estados árabes, los demás estados árabes se tienen que comer con papas las pérdidas territoriales porque Egipto ya no les va a apoyar y ellos no tienen fuerza suficiente, pues nos encontramos con que empiezan a pensarse que mejor es hacer las paces con los israelíes. Y eso es lo que hace Jordania, que cuando firma el Tratado de Paz con Israel, auspiciado por los Estados Unidos en el año 94. Con lo cual nos encontramos que las dos potencias importantes que se habían enfrentado a Israel, entre el 79 y el 94, han firmado la paz con Israel. Jordania además tiene una posición estratégica muy singular, ¿no? Porque desde ese mismo momento el reino hachemita lo que hace es pasar a desempeñar el papel de estado colchón entre Israel, Siria e Irak. Irak ya hablamos de una mayoría de población chiita, cuidado, gobernado por los basistas de minoría que pertenecen a la minoría sunnita. Y Jordania se integra en un engranaje de cooperación de seguridad permanente y una alianza permanente con Israel y con Estados Unidos. Los jordanos, que no son más que una tribu de camelleros, que un día les dieron un papel que decía que tenían un país los ingleses, de repente se encuentran, pues mire usted, que si queremos seguir contando con esto, la única forma de hacerlo es aliarnos con el más fuerte, y el más fuerte es Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente
además se le atribuye al aliado de Israel un papel muy importante, que es el de custodio de los lugares santos musulmanos en Jerusalén, porque es el único aliado de Israel que es musulmán. Y esto le da a Jordania, por un lado, una autoridad moral respecto de las potencias árabes por cuestión religiosa muy importante, y por otro lado le posiciona de forma muy favorable ante Israel por la alianza que han tenido hasta ese momento. En paralelo a todo esto, se trata de cerrar la cuestión palestina. Y se abre esa vía diplomática entre israelíes y palestinos que se firma de forma simultánea a lo que se ha hecho con Jordania. Jordania firma en el 94, pero los acuerdos de Oslo se firman por Isaac Rabin y Yasser Arafat en el año 93. Ahí aparece Bill Clinton haciéndose la foto los tres con el atril y se crea la Autoridad Nacional Palestina como resultado de un proceso de negociación que va a dar solución territorial a Cisjordania y a Gaza, fundamentalmente basándose en esa idea de dos pueblos y dos estados, pero claro, aquí hay dos cosas que nadie va a ceder, que son el agua y la continuidad territorial. Por lo tanto, la cosa no parece que tuviera un fuste más allá de la voluntad política de Isaac Rabin, porque el 4 de noviembre del 95, 2 añitos después escasos, pues Isaac Rabin fue asesinado en Tel Aviv por supuesto, un extremista judío. Es decir, un tipo que sencillamente tenía la lectura mayoritaria que se tiene por parte de y que hoy prima en Israel, que es la posición ortodoxa de la interpretación religiosa del tema. El tipo se llama Yigal Amir. Y esto es lo que directamente Israel, como la voluntad no era de Israel, sino que era de Isaac Rabin, muerto Isaac Rabin, muerto el perro, se acabó la rabia, y muerto Isaac Rabin, se acaba la voluntad de Israel de mantener los acuerdos de Oslo, y esto marca un nuevo giro en la evolución del conflicto. Porque al mismo tiempo que se había ido produciendo todo esto en los 90, también se fueron modificando elementos externos, ¿no? Irak, que había sido considerado una de las principales potencias árabes y que la habían lanzado contra Irán tras la revolución del 79, tras la primera guerra del Golfo en el 91, se llevó la del pulpo. Y las sanciones internacionales de los años 90 hicieron mucho daño a los iraquíes. La segunda operación estadounidense en el 2003, ya provocando la caída de Saddam Hussein, pues sacan a Irak del tablero de forma definitiva como un actor que pueda ni tan siquiera soñar con disputar el equilibrio regional y la hegemonía regional a Israel. Muchas veces dicen, es que fueron los Estados Unidos allí, invadieron Irak y no supieron entender el vacío de poder que iban a crear. Y yo muchas veces cuando oigo decir eso pienso, o sí lo entendieron. O a lo mejor proyectaron entropía en su entorno para provocar caos externo y cohesión interna, que eso ya lo explico una vez en un programa aquí en el canal. El caso es que así es como cerramos el siglo XX, llegamos al siglo XXI, y el sistema estratégico que tenía Oriente Medio era ya muy diferente al que había tenido lugar en las dos anteriores etapas. Egipto y Jordania habían firmado la paz con Israel. Irak estaba fuera de la ecuación como potencia militar, como potencia política y no como potencia económica porque había sido ocupado. Siria estaba completamente aislada en el plano regional, se conectaba con Rusia y con la disidencia y la leche, pero ya no tenía fuerza como para enfrentarse a Israel. Y ahí, lógicamente, el conflicto ya no se define por guerras entre Israel y coaliciones de estados árabes. Eso ya terminó en el 73. Sino que aparecen otras formas de guerra y otras formas de expresión del conflicto.
Y ahí es donde, en este nuevo escenario, el régimen de la República Islámica de Irán, nacida en el 79, empieza a asumir un rol distinto. El ayatolá Jomeini, Ruhollah Jomeini, que era el nombre, toma el poder en el 79, establece una república islámica basada en el principio de la Velayat Faqih, que supone la autoridad política del clero sobre el Estado, sin ser lo mismo, y desde ese momento el régimen adopta una política exterior que está marcada por la permanente oposición a los Estados Unidos, potencia que controlaba al títere Pahlavi, al Shah, y por el gran enemigo de la fe islámica, que era Israel. En realidad todos vienen del mismo colegio, como ya les contaba. De hecho, la minoría judía jamás ha sido molestada en Irán, como la cristiana tampoco. Hay varias religiones, 2 son estas, y ahí les tienen, inaugurando estaciones de metro en Teherán dedicadas a la Virgen María, con lo cual no parece que se tengan muchos pleitos de familia. Bien, Irán no busca la confrontación militar directa con Israel. ¿Qué es lo que plantea? Es consciente de que primero no tiene una continuidad territorial con Israel que le permita proyectar fuerza y por lo tanto tiene que crear una red de aliados regionales que, como una tela de araña, envuelvan a Israel dentro de esa red hasta... es como si fuese una bandada de avispas atacando a una persona que al final lo matan porque no te puedes defender de miles de pequeños bichitos así que te están picoteando. Esa es la idea. Hace 8 siglos, las leyendas del Grial, de Tristán y del Caballero del Cisne cruzaron los Pirineos y se fundieron con la lengua y la imaginación de España. En ellas, Europa reconoció su espíritu, el valor, la fidelidad y la búsqueda de sentido que unieron a sus pueblos. En 1913, Adolfo Bonilla y San Martín reveló esa herencia común y mostró que las historias que inspiraron a Wagner también pertenecían a nuestra tradición. En 2025, esta nueva edición recupera su trabajo e incorpora el estudio de Francisco José Fernández Cruz Sequera, que amplía la investigación y devuelve al libro el peso intelectual de sus orígenes. Juntas, ambas voces restablecen el hilo de una misma cultura. Europa sigue hablando, en sus mitos, en su música y en sus libros. Y España, parte viva de esa única voz, vuelve a reconocerse en Las leyendas de Wagner, de Adolfo Bonilla y San Martín, a la venta en Amazon. El elemento central de esta idea ha sido Hezbollah, que se creó en el año 82 durante la guerra de la invasión israelí del Líbano, y lo creó la Guardia Revolucionaria iraní, y sus instructores se desplazaron, como ya les expliqué el otro día, al Valle del Bekaa, y ahí es donde crean puestos de entrenamiento, centros de instrucción, donde organizan, entrenan y financian a Hezbollah. Hezbollah se constituye como el mayor ejército no dependiente de una autoridad estatal del mundo. Y además se convierte en una fuerza política que se integra en el Parlamento del Líbano, se convierte en una fuerza económica, controla territorio en el territorio del Líbano, se convierte en una fuerza social, es decir, se constituye en un estado paralelo al del Líbano en el Líbano. La cosa cambia ya bastante. Perdónenme que no me he dado cuenta de irles cambiando las fotos. Aquí tenemos la firma del acuerdo de paz con Egipto y andaríamos por aquí. A partir de ahí, pues lógicamente
Hezbollah se convierte en una organización inmensa con servicios sociales, fuerzas armadas, un Estado dentro del Estado. Y además, el Estado libanés no tiene representación ni participación dentro de Hezbollah, pero Hezbollah sí participa dentro del Estado del Líbano. Y hay dos ejércitos y dos estados en un solo país, con un solo territorio, que se lo han dividido de hecho, y el Líbano, el gobierno del Líbano, el Estado libanés, no tiene la capacidad para imponerse a esa estructura creada por Irán. Bueno, pues piensen ustedes que, como les hemos explicado el otro día, tras estos eventos del último conflicto de principios de 2000, pues Hezbollah ha multiplicado por 10 sus reservas de cohetes y su disposición. Ha acabado una inmensa red de túneles entre la frontera con Israel y el río Litani. Tiene una implantación total, tiene la capacidad para hostigar de forma permanente con bombardeos en el norte de Israel, y de esa manera su presencia permanente en el sur del Líbano, en la frontera norte de Israel, es la primera línea de presión estratégica de Irán sobre Israel. ¿Por qué? Pues porque podemos entender que ahí es donde Israel consigue tener continuidad territorial con Israel. La continuidad territorial, que por su propia definición fronteriza no tiene, la consigue en el Líbano. Los libaneses son los que pagan la factura. Por lo tanto, vemos que la expansión de toda esta estrategia que vamos viendo se acelera tras la invasión de Irak en el 2003. El régimen de Saddam Hussein cae, surgen todas las milicias chiíes que están vinculadas a Irán, y ahí aparece el Barj, el Kataib, Hezbollah, la Said al-Haq, que es lo que hace que se empiece a hablar de la media luna chiita, o de ese polo que va desde Irán hasta el Mediterráneo, y que consolida de alguna manera a Irán como aliado estratégico del régimen sirio de Bashar al-Assad, y que permite que se utilice el territorio, y que además los de Hezbollah apoyan por cuenta de Irán a Bashar al-Assad durante la guerra civil, y a partir de ahí aparece ese corredor geopolítico continuo que va conectando Irán con Irak, Irak con Siria, Siria con el Líbano, y esas rutas logísticas cruzan Siria a través del eje Deir ez-Zor, Damasco. Ahora les sonará la batallita de Surovikin en la guerra civil siria, en la conquista de Deir ez-Zor, por ejemplo. Y de esa manera, a través de Deir ez-Zor y de Damasco en Siria, llegan al Valle del Bekaa en el Líbano, y ahí es donde Hezbollah tiene su Santa Santorum y su centro de instrucción y su principal base operativa. Y este corredor es el que permite a Irán proyectar influencia militar desde el Mediterráneo oriental y mantener una presión constante, permanente, sobre el norte de Israel, no solo sobre la frontera, sino sobre el importantísimo puerto de Haifa. Durante la década de los 10, este sistema se va ampliando a otros escenarios regionales. En el Yemen hay una escisión, una secta de los chiíes, que son los hutíes, que son unos rebeldes que controlan la zona occidental del país. Y estos comienzan a recibir, por afinidad religiosa, que no identidad, apoyo político y militar de Irán, pero también por motivo geopolítico, de que están colocaditos justo en el estrecho de Bab el-Mandeb, donde de alguna manera Irán gana presencia a través de los hutíes. Todo esto a partir de 2014. Al mismo tiempo, Irán mantiene relaciones interesadas con los que tanto se odian, que son los sunitas de Hamas y de la yihad islámica, que van de buen rollo porque evidentemente tienen un enemigo común, y eso ayuda mucho, porque en realidad, si los dejaran solos, Israel desapareciera, Hamas y la yihad se liaban a palos con los chiitas con dos de pipas, porque para ellos son takfiríes, los unos de los otros. Un takfirí
es peor que un infiel, es un renegado del Islam. Y por lo tanto los takfiríes son dignos, o sea, lo dicen claramente, merecen la muerte. A partir de ahí, esto es lo que empieza a llamarse ya, sobre todo luego en el lenguaje populachero propagandístico, no descriptivo, como el eje de la resistencia. Ya me dirán ustedes a mí qué pinta un tonto de babero de Latinoamérica o de las Españas hablando de que te apoyo al eje de la resistencia. Oiga, que me digas que puedes tener una alianza político, geopolítica, militar por motivos de que tienes un enemigo común, te lo compro. Vamos a ver. No existen amigos permanentes, existen solo intereses permanentes. Si te tienes que aliar con el diablo, te alías. Perfecto. Pero de ahí a esa especie de fanatismo enfático de tratar de justificar todo lo que ocurre en el mundo islámico, cuidadito, hay un camino. Y ese camino, que yo no lo recorro, es el que suelen recorrer pues todos los youtubers del Lanza la Putin y de los Hazaros y del plan Javara que aparecen con ustedes en las redes. Y se lo digo yo, que he sido durante años analista político en Hispan Televisión, la televisión iraní. Una cosa es que yo pueda participar respetando la cultura y la forma de entender la vida de cada lugar, y otra cosa es que la haga mía. O sea, cuidado. Bueno, pues en este contexto ya nos encontramos ya con el eje de la resistencia, ya con Irán, que ha sustituido a los anteriores enemigos que tuvo Israel, que hemos visto que durante décadas el enfrentamiento fue entre Israel y los países árabes, pero resulta que Irán ya no es un país por definición árabe. Es un país chiita, no suní, y encima no es árabe. Tiene una importante población que es en su mayor parte persa y azerí. Por lo tanto, los árabes son 4 y el del tambor. Y el del tambor hoy no ha venido. O sea que... Bien, pues a partir de ahí empieza a cambiar cuando llegamos a este siglo XXI, como digo, porque se impulsan los acuerdos de Abraham. El 13 de agosto de 2020, Donald Trump anuncia desde la Casa Blanca, así como que no queda cosa, un acuerdo de normalización diplomática entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, negociando, por lo tanto, con la participación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y del príncipe heredero emiratí Mohammed bin Zayed, este acuerdo. Es una cuestión interesante, porque Estados Unidos es el único que podía hacerlo, porque es aliado, vamos a decirlo así, de Israel y aliado de los Emiratos Árabes Unidos, porque ya desde el 73 quien garantiza que el dólar es algo que le interesa a alguien son los países exportadores de petróleo, tras los acuerdos del secretario del Tesoro Blumenthal, del gobierno de Nixon. Por lo tanto, obviamente, miel sobre hojuelas, el acuerdo se firma el 15 de septiembre de 2020 en una ceremonia que preside Donald Trump, porque ese acuerdo es lo lógico, habida cuenta de que estamos tratando entre hombres de negocios, gente con dinero, y evidentemente hay mucho que por ganar si nos llevamos bien, y al fin y al cabo lo único que les separaba a los Emiratos Árabes Unidos de Israel es la cuestión más o menos ética, más o menos moral de los palestinos, la cuestión palestina. La cuestión palestina, obviamente, son musulmanes, los otros son hermanos en la fe, miembros todos de la comunidad islámica, de la UMNA, y por lo tanto los otros no lo son. Pero cuidado, es una religión del libro, es la religión madre de todas de las otras abrámicas, y cuidadito, también hay que consentirles. Bien, pues el 15 de septiembre de 2020 se firma este acuerdo, y ese mismo día Bahrein, ese mismo día, el 15 de septiembre, Bahrein también firma un acuerdo de normalización con Israel en la Casa Blanca. En los meses siguientes se van sumando países. Sudán, que lo firma en octubre de 2020, Marruecos en diciembre de 2020. Marruecos es el país permanentemente alineado a Estados Unidos, porque sabe perfectamente que sin Estados Unidos probablemente ni existiría,
estaría ya repartido en 7 trozos, y cualquier proyecto de un gran país, de un gran Marruecos, del gran Marruecos, pasa por el apoyo de Estados Unidos. Sin Estados Unidos no hay gran Israel, y sin Estados Unidos no hay gran Marruecos. Por lo tanto, los israelíes lo aprendieron a capón a partir de mediados de los 50, y exactamente igual hicieron los marroquíes en los 50 con el Istigal, la Independencia, el Sidi y demás. Bien, a partir de este momento, como digo, se restablecen relaciones diplomáticas con Israel, este conjunto de países. Estos acuerdos, claro, rompen la posición que se había mantenido durante 70 años antes, o sea, desde el 48, ¿no? En la cumbre de Beirut de la Liga Árabe de marzo de 2002, el que entonces era príncipe heredero saudí, Abdullah bin Abdulaziz, presentó la Iniciativa de Paz Árabe, que ofrecía el reconocimiento diplomático colectivo de Israel a cambio de la retirada israelí de los territorios ocupados en la guerra del 67. ¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad? Oiga, que si nos pueden devolver lo que es nuestro, por favor, y les reconocemos. Eso sí, y la creación del Estado palestino. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Ni necesito que me reconozcáis, ni necesito devolveros nada, ni necesito respetar a nadie. Ni va a haber más Estado que el que yo te diga. ¿Lo tenéis claro? Fíjense ustedes en Israel cómo la lógica geopolítica y estratégica, el pensamiento estratégico israelí, ha funcionado de forma inalterada desde que se asienta a mediados de los 50. Lo único que ha hecho ha sido adaptarse a los escenarios que le han ido saliendo al paso sin cambiar nunca el eje ni la prioridad estratégica de la seguridad del Estado. Bien, pues ahí vemos que la normalización de 2020, los acuerdos de Abraham rompían radicalmente con la iniciativa de paz árabe de la cumbre de la Liga Árabe de marzo de 2002. No es que Israel pasara del tema, es que todos estos países musulmanes, no todos árabes, como el caso de Marruecos, también se olvidan del tema porque asumen la derrota estratégica y asumen la irreversibilidad de la situación y asumen que van a salir beneficiados. Por lo tanto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein establecen relaciones diplomáticas con Israel y el tema palestino, pues ya sí eso que se lo apañen. Ellos verán, les mandan recuerdos, un crisma por Navidad, que pongáis el árbol, pero no que lo sea de plástico para no regarlo. Y a partir de ahí, de este momento, comienzan a desarrollarse todos los acuerdos de cooperación en seguridad, tecnología, comercio, inteligencia y defensa entre los estados del Golfo e Israel. Los estados del Golfo tienen en esta mano, en este lado de la balanza, un pastizal y un futuro. Porque el día que se les acabe el petróleo, como tienen 3 cosas, camellos, arena y petróleo, el día que se les acabe el petróleo le quedan la arena y los camellos. Y les interesa Israel porque Israel es el futuro. Entonces, cuando tú juegas una partida de ajedrez, a veces entregas piezas para conseguir objetivos. Y en este caso, los palestinos se han convertido en una de las piezas sacrificables en la gran partida de ajedrez. Y han pasado de ser el eje de la guerra a pasar, en primer lugar, a ser olvidados para ver cómo conseguimos la recuperación de lo que hemos perdido por culpa de estos, es decir, los territorios perdidos en el 67 que se intentan recuperar en el 73, a pasar a ser un estorbo para el business, ¿vale? Que es como llegan al siglo XXI los palestinos. Por lo tanto, a partir de ahí vemos que el nuevo alineamiento regional responde a los intereses que comparten las potencias, con independencia de su religión o de su origen racial o cultural, las potencias que están haciendo frente a la expansión iraní. Vemos que la guerra civil siria se inicia en 2011 y ahí aparece el fortalecimiento de las milicias aliadas de Irán en distintos países de la región. Por eso
se tiran los saudíes en plancha con el cuchillo en la boca a la yugular de los hutíes, y atacan a los hutíes en el Yemen. Consecuencia, los acuerdos de Abraham certifican un cambio drástico y radical de toda la situación de Oriente Medio, y a partir de ahí vemos cómo todos los estados árabes se liberan del lastre palestino y pasan a cooperar con su futuro que está junto a Israel, como ya en su día, 20 años antes, entendió perfectamente Jordania. En esta situación es cuando llegamos a una fecha que es un detonante. Dentro de todo este mundo de negocios hay una inmensa bolsa de gas que está en el Golfo Pérsico. Los saudíes que no pueden ni ver a los takfiríes chiitas. Los chiitas que no pueden ni ver a los takfiríes sunitas. Los chiitas que están repartidos por distintos países. Otra gente que no son chiitas pero que están dentro de Irán. Luego países de las monarquías del Golfo que tienen una mayoría de población chiita, como es Bahrein. Y en medio de todo esto, el tesoro de Alí Baba. Unas reservas de petróleo y de gas astronómicas, de las que depende el desarrollo global de la economía. Pues al final, poderoso caballeros don dinero, y el tener tu propio futuro y el tener tus propias salidas se antepone a cualquier otro planteamiento. Y ya de perdidos al río, si Israel no nos va a devolver lo perdido en el 67, por muy temprano que nos levantemos. Entonces, mira, vamos a mirar para adelante y vamos a tirar para adelante. En los meses anteriores a octubre del 23, ahí es donde se recupera la idea de la construcción del canal de Ben Gurión, que suponía la detonación de multitud de bombas nucleares para excavar, conforme a la tecnología de la época en los años 60, en un canal que fuera del Mar Rojo al Mediterráneo, paralelo al de Suez, sustrayendo a Egipto el monopolio del paso. Claro, ahí molestaban los palestinos de Gaza. Como era carísimo y era inviable, porque además quién ponía ahí la pasta y cuándo lo recuperaba, aquello de los 60 se archivó. Pero en el 2023 se volvió a sacar el tema y se volvió a considerar. Y en paralelo al nuevo cambio del modelo en el mundo que se ha producido con la aparición de potencias emergentes y de rutas de logísticas, de comunicaciones y de comercio energéticas entre Asia y Europa, pues surge la cuestión del gaseoducto que sacará el gas del mar Arábigo, Golfo Pérsico, hacia el Mediterráneo, curiosamente atravesando todos los países de la zona que están a partir un piñón con Israel, hasta más o menos la costa, donde también están estos muchachotes de Hamas y de la Yihad Islámica de Gaza, que también, curiosamente, miren ustedes por dónde, están enfrente de las bolsas de gas del Mediterráneo Oriental. Es decir, de todos los sitios donde podía haber palestinos, el más inconveniente era ese, Gaza. ¿No se podían haber ido un poco más para allá? No, se han quedado aquí. Pero es que un poco más para allá tampoco te viene bien. Eso también es cierto, pero no estamos hablando de eso. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es que el 7 de octubre hay gente que dentro de la conspiración dice esto es un ataque que se han hecho los israelíes a sí mismos, porque claro, y empiezan a buscarle tres pies al gato. La explicación es mucho más sencilla. Los palestinos no le importan ya ni al potito. Es decir, los palestinos, si se suicidan en masa por la mañana, el sábado a las 9 de la mañana, no va a ir nadie a pararles. No les interesan a nadie. Son un estorbo para todo el mundo. Y además son objeto de negocio para las ONGs. Punto, pelota, fin. La única potencia que quiere instrumentalizarlos para sus propios fines, porque son takfiríes, no lo olviden, son sunitas. O sea que mucho apoyo a la causa palestina, sí,
pero para que cuando acabemos con Israel os vamos a ajustar las cuentas a vosotros, que sois takfiríes. Es que estos detallitos a veces, en los detalles es donde está la clave de la cosa. La única potencia que sigue tomando en serio a los palestinos es Irán. Irán, a pesar de las diferencias profundas e irrenunciables y que no se pueden resolver, irresolubles con los palestinos, apoya a Hamás y a la yihad islámica. Y a partir de ahí, el 7 de octubre del 23, los palestinos reclaman su sitio y se la juegan. Y Hamás es cuando lanza este ataque desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, en un momento, además, porque se preparó durante más de un año, en un momento en el que los israelíes, dada la mala leche tiene, pero incompetente es un rato, Ben-Gvir se acaba de llevar 35 brigadas a Cisjordania porque el proceso que estaba en marcha en ese momento en Israel era pulirse Cisjordania. Ya había anunciado en septiembre del 23, una vez más, Netanyahu, lo malísimos que eran y lo cerca que estaban de la bomba atómica, los iraníes, es decir, lo mismo que los últimos, desde el 79 para adelante. Es decir, todos los lunes por la mañana en Israel dicen: el viernes tiene la bomba nuclear Irán. Llega el viernes y es como los testigos de Jehová con el fin del mundo. Llega el fin del mundo y no ha llegado. Pues aquí ocurre lo mismo. Pues bueno, la operación fue anunciada ese mismo día por Mohamed Deif, que es el comandante de las brigadas Id ad-Din al-Qassam, bajo el nombre de Operación Tormenta de Al-Aqsa. Los milicianos cruzan de modo muy llamativo y novedoso, preparan a conciencia la operación propagandística, saben que la guerra se libra en las redes también, saben cómo atacar a Israel en las redes, tampoco es que los israelíes se esfuercen en disimular mucho, y aparte de ahí atacan distintas localidades del sur de Israel, asaltan instalaciones militares, civiles, de todo tipo, pretenden generar una ola de terror que provoque, a ser posible, un desplazamiento de población, y mueren 1.200 personas y se secuestran a más de 200. La decisión operativa la tomó el núcleo dirigente de Hamás en Gaza, que era Yahya Sinwar, que es el líder del movimiento en Gaza, y Mohamed Deif, que era el jefe de su brazo militar, que son las principales figuras vinculadas a la planificación del ataque, y que luego se ha demostrado que prepararon el operativo porque estuvo muy bien ejecutado y muy bien elegido el momento durante más de un año. Todo esto dentro de lo que es la cúpula, jamás filtraron nada, la cúpula de Hamás. A partir de ahí, este fue el intento de Irán por romper todo este proceso de desmenuzamiento, de disolución de la relación adversarial del mundo árabe con Israel. ¿Por qué? Porque significaba el completo aislamiento de Irán frente a Israel. Por lo tanto, tenía que provocar un hecho que moviera a los países árabes a moverse frente a Israel, que no pudieran mirar para otro lado, que fuera algo que provocase el Pearl Harbor de los árabes. ¡Ahí va! Tenemos que ir a la guerra. No remember. Remember, 7 de diciembre. Pearl Harbor. Y a partir de ahí ese es el motivo último que se puede presumir perfectamente que movió al ataque. A partir de ese momento había que conseguir salir del aislamiento, porque después de eso, si eso no salía bien, Israel tenía las manos libres para la reconfiguración completa de Oriente Medio. Bien, automáticamente Israel ve una gran oportunidad para legitimarse frente a la comunidad internacional y tal, y liquidar la cuestión de Gaza. Cisjordania prácticamente la tenían liquidada, porque es a por lo que iban primero, y ahí cambian y giran para Gaza. En ese momento deciden directamente destruir todo atisbo de vida civilizada o de vida organizada en Gaza. Y hacen un bombardeo que solo encuentra parangón en los que sufrió Europa durante la Segunda Guerra Mundial, dejando todo el terreno como un solar
completamente devastado. Precisamente había dos razones complementarias. Muchas veces Hamás ha utilizado zonas donde utilizaba instalaciones como hospitales y cosas así, escuelas y demás, como escudos frente a Israel, y a Israel le ha importado un pimiento y se ha cargado todo lo que ha llevado por delante, atacando hospitales, atacando escuelas y atacando todo, porque le ha dado siempre igual. No en vano ellos emplean esa expresión de que cada un par de años hay que ir a segar el césped. ¿Qué significa eso? Ir a cargarse palestinos. Con lo cual, si pensaban en algún momento que eso podía detener a Israel, no funcionó. Lo que sí funcionó es que al hacer eso Israel amplificó toda la propaganda del conflicto palestino. Dicho esto así, el conflicto se extiende rápidamente más allá de Gaza, precisamente porque lo que se busca con el ataque inicial es eso, es ampliar el conflicto a los países árabes contra Israel. Y en la frontera norte de Israel, obviamente, esa organización de la Guardia Revolucionaria que tiene presencia en el Líbano, que es Hezbollah, lanza el ataque contra Israel, y Israel bombardea posiciones de Hezbollah. Y al mismo tiempo, las milicias chiitas, que están vinculadas obviamente a Irán, en Irak y en Siria, inician los ataques contra las bases militares estadounidenses en la región. Y al mismo tiempo, en Yemen, los hutís comienzan a atacar con drones y con misiles el tráfico marítimo en el Mar Rojo, que es una de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa y que tiene un valor diferente del que tiene el Estrecho de Ormuz. ¿Por qué? Porque el Estrecho de Ormuz te permite rodear África por el sur y largarte para Asia, si tú no lo tocas. Sin embargo, el de Bab el-Mandeb afecta a los egipcios, que son unos traidores porque han firmado la paz con Israel, haciendo que pierdan el 2% de su Producto Interior Bruto al afectar al canal de Suez. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, el que empezar a dar caña en el estrecho de Bab el-Mandeb es sencillamente un escalón inferior en la escalada al del estrecho de Ormuz. Es, en lugar de pisarte los dos pies, te piso uno. Porque si te piso los dos pies no andas, con uno solo a la pata coja te mueves. Y así es lo plantean los iraníes. Por lo tanto, lógicamente, este es el momento en el que las navieras sufren el impacto, sufrimos la inflación, se produce un aumento de los costes al tener que hacer una navegación costera por el sur de África, etc. Y este ataque inaugura una fase distinta del conflicto regional. Si se dan cuenta, hemos tenido el cierre de las guerras árabes israelíes, la reconfiguración de un espacio de tiempo con intentos de creaciones de dos estados y de murgas por el estilo, palabrería barata de la ONU, menos los acuerdos de Oslo, que era algo de Isaac Rabin, no de Israel, y una segunda fase que se abre, una última fase ya que se abre definitivamente con esta cuestión del abandono de los palestinos por parte de los árabes. Gaza, el sur del Líbano, Siria, Irak, el Yemen y el Mar Rojo son distintos escenarios de un mismo teatro de operaciones. Son distintos frentes de la misma guerra. Hamás obviamente buscaba alterar el statu quo de Gaza y sobre todo romper es decir, obligar al resto de estados árabes a volver a posicionarse de forma solidaria con los palestinos y de esa manera cargarse los acuerdos de Abraham. Evidentemente, para Israel esto le vino al pelo porque le dio la excusa perfecta para cargarse a los palestinos. Desde el otro lado, los árabes dijeron, se dieron cuenta, no son tontos. ¿Y qué hicieron? Decirle a Israel con la boquita pequeña, pues cuando se solucione esto de los palestinos conforme a la legalidad internacional, seguimos. No pararon ni un solo día en su cooperación con Israel y no movieron un dedo con los palestinos. Y ha caído de todo en Gaza
han encerrado a todos los palestinos que quedaban en Cisjordania en guetos, les prohíben ir por las carreteras y nadie ha movido un dedo. Y lo que es mejor, nadie lo va a mover. El tema de los palestinos es un tema a día de hoy liquidado. Punto. Nadie se lo toma en serio. Ni el gobierno español, que tiene una Palestina dentro. Se lo toman como excusa o como pretexto o como medio para sus propios intereses políticos. Todos, sin excepción. Es decir, los palestinos han cerrado, han entregado el plato y la cuchara. Y se acabó su historia aquí. Vemos que el conflicto de Gaza, la llamada guerra de Gaza, no es una guerra de Gaza. Es sencillamente el frente de Gaza de la guerra con Irán. Y a partir de ahí es donde vemos que se está disputando una guerra que lleva ya durando estos años por una nueva guerra, que no es la guerra por la supervivencia de Israel, ni la guerra por la causa palestina, ni la guerra por la recuperación de los territorios del 67. Es la guerra por la hegemonía regional entre Irán e Israel. Y esto supone que un nuevo salto. ¿Por qué? Porque a partir de los acuerdos de Abraham de 2020, Irán empieza a debilitarse. Durante años, el llamado eje de la resistencia, la media luna chiita, pues había funcionado como una red en la que ellos eran la araña e Israel era la mosca. Conectaban Irak, Irán, Siria, el Líbano, Gaza, Cisjordania, Yemen. Y de esa manera, Teherán proyectaba poder periférico desde todas las posiciones hacia Israel. Y uno de los elementos centrales de este dispositivo esencial es que, oiga usted, si yo les digo a ustedes que vayan de la cocina de su casa a la habitación donde duermen, pero que no pueden ir por el pasillo, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Tienen alguno de ustedes posibilidad? Bien, pues la cocina es Irán y el salón donde van a servir la comida es el Líbano. Y Siria es el pasillo. Si cortas el pasillo, se acabó lo de llevar la comida de la cocina al salón. Así de fácil. ¿Qué ocurre? Que ahí aparece una nueva situación. Porque desde la década de los 80 el régimen sirio había tenido una alianza estratégica con Irán. Tras el final de la Unión Soviética, tarda un tiempo en mantener y reconfigurar su relación con Rusia. Rusia es consciente de la jugada estadounidense y por eso aparece por allí, y además, aparte de que necesita Siria como punto de escala en su acceso a aguas calientes, aguas azules, que no tiene. Y a partir de ahí vemos que esa conexión logística que yo les he dicho entre Irán a través de Deir el-Zor, Damasco y hasta el valle del Bekaa con Hezbollah, pues esta es la conexión logística que ha permitido enlazar Teherán con Hezbollah. Sales de la Guardia Revolucionaria del cuartel de Teherán y vas pim, 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 pasito a pasito hasta la base de la Guardia Revolucionaria de la Fuerza Quds en el Valle del Bekaa. ¿Qué ocurre? Pues que se te va a acabar. Campeón, te voy a fundir el pasillo. Y ahí es donde comienza la guerra civil siria que se inició en 2011. Y ahí durante más de una década Bashar al-Assad sobrevive gracias al apoyo militar de Rusia, de Irán y de las propias fuerzas de Hezbollah, que son conscientes a quién atacan. Es decir, se lo digo a Juan para que me escuche Pedro, no están atacando a Bashar al-Assad, están atacando el soporte de Hezbollah. Y el soporte de Hezbollah es el régimen sirio. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, el sistema político sirio dejó de existir. Un país que era ejemplo de desarrollo, igual que el Líbano, hace décadas atrás. Ustedes ven el Líbano, ven Siria en los años 60, no tiene nada que ver con lo que ha sido después. Y evidentemente se convierte en un terreno donde los actores geopolíticos con intereses en la región intervienen. Y ahí es donde aparecen otras potencias
como hemos dicho, de todo tipo, que normalmente intervienen no de forma directa, sino a través de organizaciones pantalla que les permita actuar como si no estuvieran. El caso de la PMC Wagner, por ejemplo, ¿no? Bien, pues Turquía lanza varias operaciones militares en el norte de Siria a partir de 2016 porque dice, mira la que me están liando todos estos aquí, verás ahora cómo se líen los kurdos y me la líen. Y entonces Turquía se ve obligada a intervenir precisamente para conjurar el peligro de la penetración de las milicias kurdas en su propio territorio y crea una zona fronteriza de colchón en el norte de Siria. Las milicias kurdas son instrumentalizadas por Estados Unidos, el gobierno de Bashar al-Assad es instrumentalizado por Rusia, Hezbollah apoya a Bashar al-Assad, no porque Bashar al-Assad le importe un pito, si a Bashar al-Assad lo ponen en el caso los de Hezbollah por allí ni aparecen, y directamente se convierte en una zona donde, bueno, los turcos lanzan la operación Escudo del Éufrates, Rama de Olivo, Fuente de la Paz, establecen zonas bajo su control y todas estas intervenciones de todo el mundo lo que hacen es fragmentar Siria. El territorio sirio se queda en trocitos y a partir de ahí cada uno utiliza lo que tiene a mano para fastidiar al otro. Que oye, pues los del Estado Islámico nos pueden servir para que vayan allí y le vuelen a esto, pues sí, oye, tú, el de Estado Islámico, toma, que te vayas y lo hagas. Al día siguiente, oye, que el de Estado Islámico me molesta, pues voy y le disparo. O sea, no hay esta visión que algunos tienen de, porque claro, los de Estado Islámico, si los quedan heridos, los llevan a Israel. O sea, como si fuese esto de verdad un partido de fútbol. Significa que no entienden nada, pero no importa, porque para ellos esto es un pasatiempo, fundamentalmente porque las bombas no le caen en su casa. Si esto lo tuviera en su casa, igual no sería un pasatiempo, pero mientras lo vean por YouTube, pues es como si ves un partido de fútbol. Yo le voy al Atlético Madrid y tú, yo al Español. Pues ya está, pues venga, pues ponte la camiseta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no puedes esperar que la inmensa mayoría de la gente tenga una mínima comprensión de lo que ocurre. La gente es objeto de la historia y de las decisiones de otros. Ni tan siquiera es consciente de lo que está viviendo. Ni tan siquiera tienen las herramientas para comprender lo que están viviendo. Yo aquí en el canal me esfuerzo por facilitarlas. No siempre lo consigo. Te encuentras con cada tarao de cine. Y cuando no les caigo bien, pues es que estoy calvo. O es que me veo muy mayor. O sea, de verdad que si ustedes vivieran desde este lado de la pantalla, se darían cuenta de cómo es el mundo en el que vivimos en la masa. Sufrir la masa es alucinante. Bien, en 2024 la caída de Bashar al-Assad supone la llegada al poder de Ahmad Al-Shara, que es el de toda la vida, el cortacabezas, renapanapescuezos de Estado Islámico, que se sale de Estado Islámico porque ya sale tarifando con ellos y pertenece a un grupo yihadista que es Hayat Tahrir al-Sham. Bien, esto cambia radicalmente el equilibrio regional. Pero no es fruto de la casualidad. En una operación tan breve es fruto de que los rusos se han quedado debilitados como consecuencia de la guerra de Ucrania, se produce un desequilibrio regional y además, Hezbollah se ha visto obligado a abandonar gran parte de su presencia militar en territorio sirio y por lo tanto se encuentra con que ha perdido una de las piezas claves del corredor estratégico que conectaban Irán con el Mediterráneo. Al mismo tiempo, Israel aumenta sus ataques contra los objetivos que están vinculados a toda la red iraní en Siria y en el Líbano. ¿Por qué? Para destruir y degradar las infraestructuras militares y todo lo que es la organización de Hezbollah, departamento libanés de la Guardia Revolucionaria, en toda la región. Hemos visto que miles de combatientes es la mayor organización militar del mundo no dependiente directamente de una autoridad estatal, Y a partir de ahí se llevan, ya en su día, tras la primera intervención en el Líbano, en este siglo, 2006, Hezbollah se había reconstituido y tenía 10 veces más munición que entonces. Y Hezbollah había conseguido reconstruirse y fortalecerse en el sur del Líbano, e Israel, entre otras cosas, organiza una campaña de asesinatos selectivos para destruir
toda la red de mando de Hezbollah y le sale bien. Acuérdense de los famosos móviles voladores, porque los vuelan por los aires. Eso es una masterclass de asesinato selectivo por un servicio de inteligencia. Eso ha quedado para las academias de inteligencia en la historia. Una masterclass total. ¿Hasta qué punto la inteligencia israelí funciona? Obviamente, como consecuencia de una cultura estratégica de seguridad que otros países no tienen, porque no han tenido que estar en permanente lucha 80 años jugándose la cara o cruz, existir o no existir. Bien, pues actualmente Hezbollah en esta situación dispone de, como decimos, de más de 150.000 cohetes y misiles. Es una organización muy poderosa, pero la caída de Siria debilita la comunicación entre la cocina y el salón. Es un golpe muy duro para Irán, porque había construido esta estructura de comunicación, esta cadena logística y de distribución durante décadas. Y claro, todo esto ha reducido la capacidad de Teherán para proyectar poder hacia el Mediterráneo oriental. Y para Israel, a día de hoy, la acumulación de poder y de material que ha realizado Hezbollah ha convertido a Hezbollah en una prioridad estratégica dentro de su combate con Irán. Por lo tanto, el llamado Frente Norte, que es el que va desde el sur del Líbano al suroeste de Siria, en este momento es considerado como el principal teatro potencial de una guerra a gran escala contra Irán, léase Hezbollah, y por lo tanto en estos momentos quedan 2 telediarios cortitos para que invadan el Líbano, porque todos los demás escenarios han conseguido imponerse. Irán se convierte así, por lo tanto, en el último obstáculo estratégico para Israel. Si vemos los acontecimientos como han ido transcurriendo desde octubre del 23, ¿vale? Pues el conflicto aparece como con un único eje estratégico, ¿no? Que es la confrontación entre Israel e Irán. Lo de los palestinos no es ni más ni menos que una derivada, una subordinada dentro de la oración. Llevan décadas evitando los dos países una guerra abierta, tanto Israel como Irán. ¿Por qué? Pues porque se han estado enfrentando de forma indirecta con operaciones encubiertas, asesinatos selectivos, operaciones de inteligencia, golpes terroristas, organizaciones subalternas, Hamás, etc. Pero una vez que se abre el 7 de octubre del 23 como un movimiento de pieza que empieza Irán, dirigido fundamentalmente contra los países árabes, para no perder la posición de cerco a Israel, Israel encuentra aquí su oportunidad, su ventana de Overton, su ventana de oportunidad para concluir todo este proceso que se inició hace 80 años, que va caminito de aquella profecía bíblica, a lo mejor. Vemos que para Israel, lo estamos viendo en las negociaciones de Suiza, el programa nuclear sí, pero tampoco me agobia mucho. El programa de misiles sí, pero como algo instrumental del proceso. Y arrastra a Estados Unidos a la guerra precisamente con un único objetivo, que ellos sí tienen claro: la destrucción del Estado israelí, del Estado iraní. Y Estados Unidos entra porque sabe que en el mismo momento que entra Israel, Irán responde contra las posiciones estadounidenses y sus 27 bases desplegadas en la zona, porque son un solo combatiente, ¿vale? Y a partir de aquí vemos que este enfrentamiento entre Israel e Irán no es el único frente que tienen abierto. Hemos visto que la amenaza estratégica iraní hacia Israel tiene 3 factores simultáneos: desarrollo nuclear, programa de misiles y la red de organizaciones
que tejen la tela de araña para Israel. Han ido deshaciendo cualquier posibilidad de acuerdo. Los acuerdos de Viena, en cuanto desde 2015 llega Trump, en 2018 están fuera. Acto seguido los acuerdos de Abraham. ¿Lo ven? Y siempre con la excusa del programa nuclear. Pero el programa nuclear nunca ha sido, por supuesto que les preocupa, pero les preocupa hasta donde les preocupa. La cuestión de fondo es otra. El programa de misiles balísticos. Oiga, que los iraníes tienen los Shahed-3, el Hedar, los Segil, que los acaban de lanzar, con alcances de hasta 2.000 kilómetros, que pueden alcanzar a Israel. Claro, eso es un problema. Pero no es el problema. Por lo tanto, mientras se ha desarrollado todo este movimiento, con esta guerra abierta que genera la oportunidad a Israel, pues a medida que el conflicto se ha ido extendiendo por el Mar Rojo, el Líbano, Siria, Irak, pues el choque entre Israel e Irán se ha hecho inevitable. ¿Y dónde chocan? Donde tienen continuidad territorial las unidades de la Guardia Revolucionaria con las fuerzas de defensa de Israel, que es el Líbano. Y ahí el Líbano, las milicias chiíes, Hamas y la Yihad ya están fuera de juego. Los hutíes pueden picar pero no rematar, y a partir de ahí, en este momento, esto es lo que explica que hayamos llegado a esta guerra final entre estos dos países, que ha tenido distintos capítulos y entregas, y que Irán haya terminado por detonar el botón nuclear del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque estaba completamente aislado y ha ido perdiendo terreno desde octubre del 23. Por eso es inevitable que las fuerzas de defensa de Israel no permanezcan ociosas y vayan a invadir el Líbano. Igual que dije que se iba a producir la guerra, y lo pusimos aquí en el programa, pues ahora les he dicho lo del Líbano y va a ocurrir. Y ahora con toda esta explicación que les he dado, lo que yo pretendía es contextualizar toda la lógica y la relación causa-efecto entre los distintos acontecimientos desde el año 48 hasta el momento. Si uno tiene toda la historia en la cabeza y la sabe entender y lo entiende, tiene una lógica, un nexo lógico causal todo lo que ocurre. Si coges los acontecimientos por separado, de forma individualizada, puedes entender la anécdota, pero no entiendes la categoría, ni el pensamiento estratégico, ni la complejidad geopolítica de la situación. Y por eso he empezado este programa de hoy explicando que este conflicto no se mueve únicamente en el terreno de la geopolítica clásica, ¿no?, que es de lo que yo les puedo hablar, sino que en torno a esa geopolítica clásica gravita la geopolítica de las religiones. Hay imaginarios religiosos, milenaristas, mesiánicos, que están profundamente arraigados en las tres religiones abrámicas. Y en algunos sectores del sionismo religioso judío y del sionismo cristiano, que son muy influyentes, tanto en Tel Aviv como en Washington, la historia contemporánea de Israel se interpreta dentro del horizonte mesiánico en el que el retorno del pueblo judío a la tierra bíblica forma parte del cumplimiento de las antiguas profecías. Piensen que este imaginario milenarista no es solo de musulmanes, o no es solo cristiano, o no es solo judío. Está presente tanto en la matriz como en las sectas derivadas de la matriz. Y es lo que proyecta sobre la política contemporánea una lectura que no es la simple, vulgar, ordinaria de los hazaros y del acuerdo Javara y del soy 7 veces semitas, que son gente que solamente sirven para vender humo a los ignorantes, porque ellos mismos son unos ignorantes. Miren cuántos libros han publicado algunos en 20 años y lo entenderán. Y a partir de ahí hay otra lectura, que es una lectura que tiene importancia, porque es una lectura providencial de los acontecimientos históricos, una lectura en clave providencialista, de clave divina.
Y es precisamente ahí donde nuestro análisis de ahora vuelve a la pregunta que hemos formulado al principio del programa, cuando citábamos el Génesis 15:18, ¿no? Que es cuando se menciona la promesa de una tierra entregada a la descendencia de Abraham, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. La pregunta que nos queda abierta es si todo este conflicto que dura ya 80 años, pero que ha tenido una precuela de 450 años previos desde el siglo XVI al menos, es si la guerra que en este momento estamos viendo con Irán responde solamente a una disputa estratégica por la hegemonía entre dos estados, o si para algunas de estas gentes implicadas en este Belén, Lindsey Graham, por ejemplo, Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, forman parte de un proceso histórico que es mucho más antiguo y que se está interpretando como la realización de la voluntad de Dios, del mandato divino, en un horizonte mesiánico que atraviesa miles de años de historia. Hubo un escritor que se negó a obedecer, un autor irreductible, hostil a las ficciones de su tiempo, enemigo del consenso y ajeno a toda moralización tranquilizadora. Pío Baroja no fue un liberal ejemplar, ni un demócrata edificante, ni un humanista de manual. Fue un rebelde, y por eso sigue siendo incómodo. Baroja atacó el parlamentarismo y la democracia, asumió el conflicto como condición permanente, despreció el igualitarismo, afirmó la desigualdad de las razas y señaló sin rodeos a la ciudad moderna, a las masas, a los anarquistas, a los comunistas y a los que siempre han manejado el dinero como las fuerzas de la disolución. Sus coincidencias históricas con el nacionalsocialismo como fenómeno de su tiempo y con la obra de Spengler, leída de forma conflictiva, sin caricaturas ni filtros, forman parte del campo real en el que su pensamiento fue comprendido, combatido y discutido. Todo está ahí, en sus libros, en sus cartas, en sus palabras, ocultado por los que han hecho de Baroja un negocio. Ese Baroja es el verdadero, el que restituye Javier Nicolás a la cultura de nuestro tiempo, unitario, áspero, lúcido, sin concesiones, profundamente vasco, español y europeo. Un Baroja que fue fragmentado durante décadas, que aquí reaparece entero, con todas las aristas que lo hacen inaceptable para nuestra época. La Sociedad Spengleriana Española acompaña esta obra con un prólogo de Francisco José Fernández Cruz Sequera, que fija su valor en la recepción española de la obra de Spengler, devolviendo a Baroja el lugar que le corresponde en la crisis europea del siglo XX, sin corregirlo ni domesticarlo. Por eso Baroja sigue siendo un problema, y por eso debe ser leído hoy, para quienes prefieren la verdad a la paz. La rebeldía política de Pío Baroja, de Javier Nicolás, a la venta en Amazon.